Bienvenidos a todos, gracias por estar acá, por compartir esta hora con nosotros. Mi nombre es Lautaro Carmona, soy el CEO de la empresa Unitech. Me acompaña Carolina Sorco, que es la Senior Project Manager y especialista en UX Mind. La agenda que vamos a recorrer es un poco hablar del panorama actual de la inteligencia artificial en el sistema de justicia, la introducción a UX Mind y sus capacidades. Después vamos a hacer, la idea es que el webinar se concentre en la demostración del producto, que se lleven una idea clara de qué es lo que podemos hacer con UX Mind en el marco de aplicar inteligencia artificial a la justicia. Vamos a ver inicio de demanda cognitiva, interacción con lenguaje natural, edición online, omnicanalidad y bueno, vamos a cerrar con el impacto en la productividad de la administración de justicia. Así que bueno, hoy queremos hablar de la transformación cognitiva de la justicia, es decir, integrar inteligencia artificial a todo el proceso judicial. El concepto básico es asignar menos tiempo a los trámites y más tiempo para la verdad, que es el fin final de la administración correcta de la justicia. En Unitech creemos que así como la ley evoluciona con la sociedad, la justicia debe hacerlo con la tecnología, ¿no? Debe evolucionar de la mano de la tecnología. ¿Qué es la inteligencia artificial? Como para ir nivelando algunos conceptos entre todos. Una forma simple de decirlo son sistemas y programas capaces de simular procesos cognitivos humanos e incluso superarlos. Los procesos cognitivos que puede simular son el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje natural, que es toda una rama dentro de lo que es inteligencia artificial, y el uso de algoritmos y modelos para mejorar su rendimiento continuamente. Algunas de las capacidades que tenemos desde lo que es la inteligencia artificial son procesamiento del lenguaje natural, que es esta rama que es más la que está alineada a lo que es procesamiento de justicia. Interpretación y generación de imágenes, habrán visto todo lo que se puede hacer con Dalí y ahora con Sora en generación de video. Reconocimiento y generación de texto hablado, lo que se llama en vez de speech to text y text to speech to speech, es decir, que directamente le hablamos a los sistemas, reconocen lo que le hablamos y nos responden de manera hablada. Agentes automáticos, detección de emociones, minería de datos, creatividad artificial, vamos a ver lo que tiene que ver con la parte generativa y detección de patrones. La gran novedad es esto que acabo de comentar, que es la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje grandes o Large Language Models. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es un tipo de inteligencia artificial que es capaz de generar texto, imágenes y otras formas de comunicación, música, video, todo a partir de datos de entrenamiento. Se basa en lo que se llama aprendizaje automático profundo. Estos son redes neuronales, Deep Neural Networks o profundas, que tienen varias capas y que se caracterizan por su capacidad de crear contenido nuevo y original, que en algunos casos puede llegar a ser indistinguible del creado por seres humanos. Hay toda una rama que estudia contenido de datos sintéticos e intenta justamente distinguirlo de lo creado por humanos. También crea contenido en respuesta a indicaciones descritas en lenguaje natural y tiene interfaces conversacionales. Acá puse 4, ahora vamos a repasar, el ecosistema es mucho más grande, pero habrán visto los modelos de lenguaje como Llama de Meta, Llama 2, ahora ya está salió el 3. Tenemos GPT como la gran revolución en noviembre de 2022, cuando liberó al mercado ChatGPT, Claude de Anthropic, Gemini de Google, entre otros. Acá tenemos una declaración de Sam Altman que, bueno, que justamente comentó que la IA generativa tiene el potencial de transformar la forma en que interactuamos con las máquinas y hacerlas más parecidas a los humanos. Si ustedes repasan hasta ahora, desde el inicio de la computación, desde Turing hasta hoy, hemos buscado siempre formas de abstraer y de hablar el lenguaje de las máquinas, empezando por binario, assembler, C, bueno, todo hasta llegar a que hoy se invirtió esa ecuación, ¿no? Le enseñamos a las máquinas a hablar nuestro idioma. Y eso cambia totalmente la forma de interactuar que tenemos con las máquinas, y son cada vez más parecidas a los humanos. En solo 5 años, para que se den una idea, desde el paper Transformer, que presentó la arquitectura de Transformers con el paper Attention is All You Need, que a los que les interese ver los orígenes, les recomiendo ese paper, liberado por Google para resolver uno de los problemas lingüísticos más difíciles, que es la traducción de cualquier idioma a cualquier otro idioma, pasando de lo que son las redes neuronales convolucionales o recursivas a procesamiento matricial de combinar todas las palabras y tokens que se llaman entre un texto con otros de manera correlacionada y generar con esta arquitectura de Transformers lo que es una compresión muy grande de todo lo que es el texto. Esto aumentó junto a los GPUs, que son los Graphical Processor Unit, es hardware específico diseñado para hacer procesamiento en paralelo, permitió escalar y pasar a los GPT o modelos de preentrenamiento generativo, ¿no? Capacidad de generar
texto después de un preentrenamiento muy grande. GPT-2 con multitasking, GPT-3 con un modelo más grande. Ahora vamos a repasar qué significa que un modelo sea más grande. Instruct-GPT y ChatGPT. Todo esto en 5 años. Pasamos del 2018 GPT-1 a 2023 GPT-4 y obviamente este año ya se habla de GPT-5, que además incluye todo lo que es el consumo no solamente a través de interfaces de chat, sino también de APIs y la integración con sistemas, que es lo que ha hecho Unitech inmediatamente después del release en 2022, cuando se habilitó el API en mayo del año pasado. Hace un año ya sacamos la primera versión de Urix Mind y hoy vamos a estar repasando la evolución de Urix Mind con todos ustedes. Otra cosa importante destacar son los avances en materia de hardware y de capacidad, ¿no? La capacidad de cómputo se ha duplicado cada 3 o 4 meses desde el 2012, siguiendo la ley de Moore. Y estos modelos que les acabo de mostrar fueron creciendo en cantidad de parámetros y en cantidad de datos de entrenamiento. Como en GPT-1, 40 GB de datos y 117 millones de parámetros. GPT-4 estamos hablando de más de 1000 teras de información y 170 billones de parámetros. Esto responde a una nueva ley, que hoy se le dice la nueva ley de Moore, que son las scaling laws de los LLM, ¿no? Las leyes de escalamiento. El desempeño de los LLM lo que muestra es que desde todos estos 5 años que se los ha evaluado y que cada vez crecen más, es una función suave, de buen comportamiento y que es predecible en base a dos variables principales que son n, el número de parámetros en la red, podemos asociarlo a la cantidad de neuronas que tiene la red, y la cantidad de texto con el que se entrena. Todas las tendencias no muestran llegar a un tope, o sea, la forma es exponencial, con lo cual se puede esperar más inteligencia gratis, decimos, solo con escalar, es decir, poniendo más cómputo y más parámetros y más cantidad de texto, tenemos cada vez mejores resultados en cuanto a todos los testing de inteligencia que se hacen de los LLM. Por eso van a ver que todas las grandes empresas están en una verdadera carrera por el cómputo, ¿no? Se pueden ver con las acciones de NVIDIA y con las asociaciones tecnológicas que hay entre OpenAI, Microsoft, Azure y NVIDIA y demás. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. ¿Cuáles son las características de la inteligencia artificial generativa? Bueno, lo primero, la G de generativa es que crea. En lugar de simplemente clasificar o predecir datos y operar con los datos que se entrena un modelo, como se hacía ahora con lo que se llama inteligencia artificial estrecha o simple, la generativa aprende a generar nuevos datos similares a los del entrenamiento. Domina lo que es el campo simbólico. Esto transforma esta correlación que hace no solamente los formatos de las representaciones simbólicas del texto y del pensamiento pasan a ser correlacionados y permite hacer textos escritos en lenguaje natural, imágenes, video, bueno, ahora música e incluso código con, por ejemplo, Copilot de Microsoft. Hay cada vez más modelos que generan código automáticamente. Y tiene una interfaz realmente amigable, ¿no? Con una capacidad creciente para lo que se llama el multimodal, ¿no? Entender no solamente textos, sino también imágenes, cuadros, gráficos. ¿Podemos decir que razonan? Si definimos la razonabilidad de una inteligencia artificial generativa como la capacidad de analizar información, identificar relaciones lógicas y obtener conclusiones, sí, se podría decir que tienen cierta capacidad de razonar. Sin embargo, está limitado, ¿no? Porque analizan información, identifican relaciones, sacan conclusiones, pero no tienen un cuerpo físico que también nos permita a nosotros tener mucho más multimodal, muchas más señales, que nosotros tenemos un montón de procesamientos que tienen que ver con lo físico. Tienen un conocimiento limitado por los datos de entrenamiento, o sea, se está creciendo cada vez más con los datos que se entrenan, pero no puede saber nada que no haya visto antes, y no tienen la misma intuición o creatividad que un humano. Es decir, suelen ser demasiado literales por ahora los LLMs en cuanto a su razonamiento y su capacidad lógica. El ecosistema sigue creciendo, acá les muestro algunos de los principales. GPT o ChatGPT de OpenAI es el más conocido. Luego sigue Claude de Anthropic, que está dentro de lo que es el ecosistema de AWS. Gemini de Google, Copilot de Microsoft, Mistral, Perplexity, bueno, los dejo, pero que investiguen ustedes, pero es un ecosistema realmente en explosión, porque se están haciendo cada vez LLMs de distintos tamaños con distintos datos para distintas tareas. ¿Qué hace bien la inteligencia artificial generativa? Entiende el lenguaje natural en su contexto, responde contextualmente, escribe textos creativos, traduce, conversa, crea historias, analiza datos, encuentra patrones, arma tablas. Pero lo que no hace tan bien por ahora, por ejemplo, lo que puede hacer mal ocasionalmente es responder con exactitud sobre fechas, autores, conceptos, citas, acontecimientos históricos, realizar cálculos complejos. Eso está cambiando ahora con QStar, pero bueno, interpretar información compleja o poco clara. Y lo que no pueden hacer por ahora es desplegar
formas de razonamiento humano bastante específicas para evitar errores o corregirlos, usar lógica básica para comprender sus errores en las respuestas, muchas veces hay que marcárselo, y comprender la asignatura. O sea, muchas veces puede dictar todo un curso de química, pero no entender realmente de química, ¿no? Por ejemplo. Aquí es una aclaración que lo que hace mal ocasionalmente es sin RAG, que es un concepto que voy a estar explorando más adelante, donde todo esto que dice lo que se hace mal ocasionalmente hoy puede resolverse con la introducción de otras técnicas. Acá hay un problema particular que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el marco judicial, que es tratar con la alucinación de la inteligencia artificial en contextos legales. Puse acá un extracto de una nota que creo que ya todos saben. Hace poco Unitech participó en el IACA, en el Congreso Internacional de Administraciones de Corte en la Facultad de Derecho, donde esto se habló mucho. Abogados que usó ChatGPT en un juicio y tiene que dar explicaciones de todas las citas falsas, sentencias generadas automáticamente. O sea, tenemos que definir muy bien lo que es la alucinación, ¿no? Una alucinación se refiere a la generación de información incorrecta o sin fundamento basada en patrones aprendidos. O sea, lo que es, está soñando todo el tiempo con los documentos, la red neuronal y generando texto, prediciendo la próxima palabra de manera lo más correcta posible, pero a veces inventa datos. Lo que se llama alucinación. Entonces es crucial entrenar a los profesionales que usen esta tecnología para que identifiquen esas posibles alucinaciones y verifiquen la precisión de la información. También es importante la transparencia de los modelos, saber con qué datos fueron entrenados, con qué metodología, con qué proceso de decisión. Hacer un control calidad riguroso de todo lo que genera automáticamente la inteligencia artificial generativa. Una discusión continua de los profesionales, de jueces, abogados y todos los que sean parte del proceso judicial cuando se usa inteligencia artificial generativa. Y desarrollar y mantener un marco ético y legal en el uso, ¿no? Que eso hay mucha materia en curso que ahora vamos a ver que se está desarrollando alrededor del mundo. Acá pusimos un gráfico que está muy interesante para cuándo es seguro usar la inteligencia artificial generativa. Eso se los dejo como una ayuda a memoria, pero la pregunta es, ¿importa que el resultado, que lo que genera sea verdadero? Si no importa, usémoslo. Crear un poema, un haiku, no sé, créame una canción, que el resultado sea verdadero o no, usalo. Ahora, si sí importa que el resultado sea verdadero, la siguiente pregunta es si disponemos de la experiencia para verificar que el resultado que me está generando sea preciso. Si no tengo esa experiencia, no es seguro usar ChatGPT en este caso, pero cualquier modelo de inteligencia artificial generativa. En cambio, si uno está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, etcétera, de las imprecisiones que cometa, entonces sí es posible siempre y cuando se verifique la exactitud y el sentido común de cada palabra y frase de salida. ¿Por qué entonces usamos esto? Muchas veces se quiere usar la inteligencia artificial generativa como un oráculo. Hay mucho material de marketing, mucho en las noticias que se dice la inteligencia artificial predice, hace. Bueno, no es un oráculo, es un asistente digital. En este caso, un asistente digital cognitivo. Y tenemos que clarificar bien el rol que va a tener en la justicia, ¿no? O sea, definir los roles, entenderlo que no es un oráculo, sino que es un asistente digital que no es infalible, que tiene variabilidad en las respuestas. También hay que preparar a los usuarios de que no les va a responder a todos lo mismo para la misma pregunta. Se ve a la naturaleza de cómo genera los datos en función del contexto. Capacitación y entendimiento, fomentar la capacitación continua de todos los profesionales en el uso de UX Mind. Es vital entender que la idea es un soporte, no una sustitución. O sea, la inteligencia artificial generativa está pensada para sintetizar información, para ofrecer decisiones de soporte en la toma de decisiones, perdón, ofrecer soporte en la toma de decisiones, importancia de la supervisión humana, se debe enfatizar que todo lo que se usa hay que darle un sentido, o sea, tenemos que procesarlo con nuestra capacidad de estar en la industria o estar en la justicia y tener ética y responsabilidad en el uso, ¿no? Es esencial mantener todos los principios éticos claros para usar el uso de esta tecnología tan disruptiva que no para, la verdad, que hay que abrazarla, ¿no? Y usarla de manera inteligente. ¿Tenemos un marco legal para la aplicación de la inteligencia artificial generativa? Bueno, en Europa está lo que se llama el Acta de Inteligencia Artificial o el AI Act de la Unión Europea, que ya fue respaldada por Estados miembros y aprobada por el Parlamento Europeo. Acá se establecen varias normas para que los sistemas de IA se utilicen de manera segura y ética y que deben cumplir con estrictos requisitos de documentación, transparencia y eficiencia energética, porque la parte de eficiencia energética, como les dije, hay una carrera por el hardware y por el uso, y bueno, cada vez los entrenamientos son más costosos, o sea, tienen orden de millones de dólares 2 semanas de entrenamiento y mucho consumo energético, pues son tareas muy intensivas para que aprenda, ¿no?
Y además, este acta prohíbe ciertos usos de la IA, ¿no? O sea, por ejemplo, categorización biométrica, reconocimiento de emociones en entornos escolares o laborales. Bueno, hay mucha tela para cortar. En Argentina, particularmente, recientemente salió la resolución 111-2024, donde el Gobierno Nacional creó lo que se llama el Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en Justicia para la mejora de procesamientos administrativos. La verdad que ahí lo que se hace es promover la coordinación de distintos actores para la implementación de un programa donde el eje central sea brindar respuestas satisfactorias para la implementación adecuada de mecanismos de inteligencia artificial. Así que en este contexto, que lo pueden ir a ver al boletín oficial de la resolución 111, es que nos enmarcamos, ¿no? Y acá un concepto que les quería decir es que la IA no es futuro, es presente, ya está sucediendo, ya tiene aplicación en el mundo y también en Argentina. Vamos a repasar algunos antecedentes. En Estados Unidos, como saben, ya se está utilizando para evaluación de riesgos en decisiones judiciales, sobre todo lo que es concesión de fianzas y evaluación de riesgos en las reincidencias. En Alemania, el sistema Olga. Paso rapidito, así hacemos más tiempo para la demo, ¿no? Pero les quiero dar contexto de, de los antecedentes. Usan el sistema de inteligencia artificial llamado Olga para todo lo que es categorización de casos, extracción de metadatos, que vamos a ver ahora con UrixMind también cómo lo hacemos. También el sistema Frauke, no sé cómo se pronuncia en alemán, la verdad, pero utilizado para ayudar en lo que es redacción de juicios, para derechos de pasajeros aéreos, bueno, un montón de casos en Alemania. Países Bajos también, con lo que es la Comisión Europea para Eficiencia y Justicia, han establecido varios principios éticos en el uso responsable de IA en el ámbito judicial. Recomiendo ver estas notas para seguir los mismos patrones de integración en Argentina. La UNESCO también, explorando el uso seguro de inteligencia artificial en sistemas judiciales, está desarrollando varios cursos en línea súper interesantes y capacitaciones para cómo aplicar IA a lo que es derechos humanos y el Estado de Derecho. El Brookings Institute de Estados Unidos también ya está evaluando ayudar a los tribunales para lo que es evaluación de riesgos y aliviar la congestión de los sistemas de justicia, que es una realidad con la digitalización y con los tiempos que corren, cada vez hay más presión sobre el sistema judicial de responder cada vez más rápido. Y en Argentina vemos varios casos de implementación. Mendoza, un poder judicial que es cliente de Unitech, ha iniciado por todo lo que es eh, el sistema Concilia para todo lo que es la facilitación de la suscripción de acuerdos en expedientes ordinarios para el ámbito laboral. En Río Negro también han bajado de ejecuciones fiscales un promedio de 6,5 días hábiles a 2,86 días, según una de las últimas notas en lo que es estadísticas del Poder Judicial rionegrino. Ya están haciendo experiencias de automatización con inteligencia artificial. En Chaco, el juzgado de niñez, adolescencia y familia también usó inteligencia artificial para el dictado de resoluciones, reduciendo a de una hora a tan solo 10 minutos varios casos. En CMK, en la justicia de la ciudad, también cliente de Unitech, hemos estado implementando todo lo que parecido al caso de Río Negro, todo lo que es automatización de ejecuciones fiscales con inteligencia artificial, mejorando todo lo que son los procedimientos y bajando el... O sea, la inteligencia artificial ya está en el mundo y ya está en Argentina y nosotros queremos mostrarles hoy cómo sumamos a eso. Entonces, acá entiendo, bueno, que hay muchos participantes que ya conocen lo que es Urix, pero muchos que no, así que les comento rápidamente. Urix es la primera solución integral de Latinoamérica para lo que es expediente judicial electrónico 100% cognitivo y 100% despapelizado, ¿no? Es un sistema integral de justicia, de gestión judicial, que implementa firma digital en todas las jurisdicciones, gestión 100% electrónica de todo, de lo que es demandas, denuncias, actos jurídicos, todo con valor legal, optimiza y acelera los procesos judiciales, beneficiando a ciudadanos, abogados, servidores judiciales. Su última versión, Juris Cloud Native, es eficiente, escalable y costo efectiva, está disponible para desplegar en nubes privadas, nubes públicas o nubes híbridas, y la última incorporación es la inteligencia artificial para todo lo que es exploración cognitiva, anonimización, clasificación, automatización de decisiones. Se aplica en varios ámbitos, ¿no? Todo lo que es órganos jurisdiccionales como cortes, tribunales, juzgados de varias instancias, multifuero y multiinstancia. Órganos autónomos como fiscalías, defensorías, asesorías también pueden ser usuarios de Urix y implementar Urix en sus organismos. Y órganos auxiliares como, bueno, depósito judicial, cuerpo forense, notariado, entre otros. Como comentaba, es un sistema multifuero, está pensado para hacer una solución única para todos los fueros, desde el penal, laboral, contencioso administrativo, familia, y tiene integración interna con cortes, ¿no? Suprema de Justicia, Cámara de Apelación, juzgados, ministerios, organismos, mesas, todo lo que es comunidad controlada hacia adentro del Poder Judicial, y también integración externa hacia la comunidad, ¿no? Tiene
implementa lo que se llama la consulta de causas como portal del litigante o lo que ustedes conocen como Jurix Online para el acceso al ciudadano, notificaciones, citaciones electrónicas, presentación electrónica de escrito de demanda, que vamos a estar viendo particularmente ese proceso, novedades por mail, acceso móvil, o sea, desde los celulares que también vamos a estar viendo, sistemas de autoconsultas, bueno, un montón de herramientas, merece otro webinar entero mostrar Jurix como un todo. Hoy vamos a hacer foco en Jurix Mind. Sí comentarles que la última versión de Jurix ya es Cloud Native, está totalmente basada en microservicios, tiene provisionamiento automático, entrega continua, optimiza costos, hace consumo elástico en caso de nube pública para solamente consumir lo que realmente se necesita en caso en distintos puntos del tiempo del uso del sistema. Es tolerante a fallos, bueno, se implementa con una cultura DevOps y tiene una experiencia final del usuario radicalmente opuesta a las versiones anteriores que bueno, conocerán que Unix es un producto que no nació ayer, tiene más de 30 años de evolución, ha pasado por varias versiones desde su versión Visual Basic, ADF, Flex, bueno, hoy Cloud Native es la verdad la última expresión de Unix y ya implementado en 2 poderes judiciales y en vista de implementarlo en un tercero en breve. Así que los invito también a contactarse con el área comercial de Unitech para conocer más de este producto. Bueno, vamos a Jurix Mind, con todo lo que hablamos antes. Jurix Mind lo que hace es sumar el contexto jurídico a la inteligencia artificial generativa. Con los que le comenté antes, RAG. ¿RAG qué es? Es el sistema integral de generación mejorada por recuperación. Es decir, todo lo que dijimos que no hace tan bien ocasionalmente, hoy se subsana con lo que se llama generación mejorada por retrieval o recuperación, retrieval augmented generation. Esto es decir, independientemente del modelo de IAG o LLM que usemos en el fondo, lo que hacemos nosotros es usar todas las funciones de function calling para aprovechar los datos efectivamente concretos que ya gestionamos desde Jurix Cloud Native a la generación de las respuestas. Es decir, incorporamos inteligencia artificial a todo el proceso judicial para transformar el expediente electrónico de justicia en un expediente electrónico judicial cognitivo. Es decir, tiene la capacidad de integrar el contexto jurídico, le damos todo el contexto al LLM para que responda en función del contenido ya gestionado en un sistema digital como Juris Cloud Native. Funciona combinando las capacidades, dándole contexto y haciendo todo lo que se llama el prompt engineering. Si escuchan en materia de esta tecnología, lo que se hace es hacer muy bien las consultas al LLM para que responda acorde a lo que se necesita y en un marco judicial y evitando lo que se llama el prompt injection, que son vectores de ataque donde se hacen preguntas capciosas al modelo para extraer la información que no debería ser. Se hace aplicación a escritos, a sentencias para todo lo que es generación y obviamente mejora la eficiencia porque presenta resúmenes. Bueno, no quiero hacer spoiler de lo que va a estar mostrando Carolina en breve. La arquitectura justamente es esto, ¿no? Combinar LLMs, hoy trabajamos con GPT-4 de OpenAI, con Claude 3 de Anthropic y con Llama 3 estamos haciendo las primeras pruebas para deploys on-premise. Obviamente los deploys on-premise tienen todo un desafío de recursos porque los LLM consumen muchísimos recursos que por eso se usan hoy de manera cloud, pero para instalaciones on-premise ya estamos empezando a evaluar como el Llama de beta fue liberado, hay muchos modelos, hay todo un ecosistema de modelos LLM Open que ya están integrados a Jurix Mind también para su deploy on-premise. Obviamente combina la tecnología de Tramix Mia, el motor de inteligencia artificial narrow o estrecha que se usa específicamente para tareas de clasificación y NER o reconocimiento de entidades nombradas para tareas específicas en las que ya está preentrenado y para todo lo que es generación los LLMs y siempre usando Tramix Identity, nuestra solución de identidad, el Single Sign-On, junto con Jurix Cloud Native, ¿no? El core es Jurix Cloud Native usando seguridad con Identity, inteligencia artificial con Tramix Mia y los LLMs para la generación. Todo basándonos en el lago de datos del Poder Judicial, que incluye tanto base de datos relacionales como base de datos de objetos, como todo lo que son índices, y los datos vectorizados. Esto es la representación vectorial de los textos que procesamos. No los aburro más, son 12:25, creo que estoy en tiempo justo, y paso con Carolina Sorco para hacer la demo de Jurix. Caro, bienvenida, así que te dejo ahí para que muestres ahora el producto. Dale, gracias, Lau. Complementando lo expuesto por Lautaro, la idea de hoy es presentar algunos puntos funcionales clave de nuestras aplicaciones donde aprovechamos estos beneficios de la inteligencia artificial. El objetivo de esta demostración es abrir un espacio para la reflexión y la imaginación de cada uno de nosotros, explorando cómo la inteligencia artificial puede ayudar a transformar y mejorar diversos aspectos de nuestros procesos judiciales. Voy a pasar a compartirles la pantalla.
Así comenzamos con esta presentación. Comencemos con el primer caso de uso donde vamos a explorar cómo Urix Mind simplifica el proceso de inicio de una demanda con su función de demanda asistida. Esto lo que va a permitir es que los usuarios completen los formularios de una forma más rápida y más precisa. En el día de hoy, el abogado ingresa a Urix y selecciona la opción de inicio de demanda para completar paso a paso cada uno de los campos del formulario requerido. Veamos rápidamente cómo es este proceso. Vamos a tomar como referencia una demanda, ¿sí?, que promueve una ejecución fiscal donde el gobierno de la ciudad está demandando a José Carlos Martínez, ¿sí? Y a José Carlos Martínez lo demanda por el concepto o el objeto de impuesto de sellos. Así que volvamos a la aplicación y vamos a comenzar a cargar ese inicio de demanda como lo hace hoy un abogado. En primer lugar, indica el tipo de causa inicial, que en este caso va a ser primera instancia, una competencia contencioso administrativo, y el tipo de presentación va a ser principal, ¿sí?, ya que estamos iniciando una nueva demanda. Al presionar iniciar demanda, lo que nos va a solicitar es que ingresemos los datos de la demanda que queremos cargar, que mencionamos que era una materia de ejecución fiscal, mencionamos que era el objeto de juicio de sellos. Nos solicita el capital, que si lo buscamos en nuestra demanda, nos indica que el capital es de 421.059 pesos con 12 centavos. ¿Sí? Vamos a seguir, si tenemos intereses, los vamos a cargar, las observaciones, y acá en este caso sobre el final nos pide el número de adjudicación, ¿sí?, que eso también lo podemos extraer del documento donde indica adjudicación número, y lo vamos a copiar en nuestro formulario. Una vez que ingresamos el número de adjudicación, nos solicita el concepto de esta ejecución, si va a ser una deuda atrasada o si es una ejecución, un adelanto. Nos solicita el número de DGR, que para el caso del impuesto al sello, el DGR es el quit del demandado. Y por último nos solicita agregar el periodo del plan de pagos que se va a ejecutar, ¿sí? Acá vamos a completar la información, vamos a agregarla y vamos a continuar en el formulario. El siguiente paso que nos solicita es ingresar las partes de esta demanda. Ya el sistema, al detectar que es una ejecución fiscal, nos indica que el actor es el gobierno de la ciudad y su representante, su mandatario, es Villarreal María Victoria, que es quien está ingresando la causa. Y lo que nos resta completar es el demandado, ¿sí? Para eso vamos a poner agregar sujeto, el tipo de vínculos demandado, seleccionamos la persona física, la buscamos, ¿sí? Al buscarla no la encuentra, entonces lo que vamos a hacer es crearla, ¿sí? Para esto vamos a ir al formulario de creación, completamos el número de documento, ¿sí?, y completamos el apellido y el nombre. Entonces, Martínez. Vamos a crear la persona y a continuación vamos a ingresar el domicilio de la causa. Una vez que tenemos las partes agregadas, ¿sí?, que es el actor con su representante y el demandado, continuamos en el paso a paso y lo que nos pide es ingresar la información de la demanda y los documentos necesarios. Los vamos a adjuntar. Y como último paso nos solicita la verificación de los datos. ¿Sí? En esta verificación de los datos lo que nosotros hacemos es detallar cada uno de los puntos y ver que esté correctamente ingresado. En caso contrario, volvemos al paso correspondiente para poder hacer ese ajuste. Si está todo bien, enviamos el formulario. Ahora bien, como podemos ver, en este inicio de demanda, el abogado debe completar paso a paso cada uno de los campos del formulario requerido, extrayendo manualmente los datos del documento de la demanda.
¿sí? Como fuimos haciendo. Fuimos a la demanda, copiamos el dato y lo pegamos en el formulario. En el inicio de demanda asistida, UrixMind automatiza gran parte del proceso, permitiendo al abogado concentrarse en los aspectos más importantes del caso. Vamos a ingresar a ese proceso de inicio de demanda asistida, ¿sí? En este caso, el abogado también debe indicar qué tipo de causa va a iniciar, ¿sí? Nosotros vamos a usar los mismos datos que vimos antes y vamos a colocar iniciar demanda. El primer punto de diferencia es que el abogado ya no tiene que comenzar ingresando los datos iniciales de la demanda, como era la materia, el objeto de juicio o las partes, sino que su primer paso es ingresar el documento de demanda. Para esto vamos a ingresar el mismo documento que estamos analizando y automáticamente Urix extrae la información, mejor dicho, analiza los datos del documento, ¿sí? Acá indica que se han detectado datos en la demanda que serán utilizados para cargar el formulario, los analiza y los extrae para ayudar y asistir al abogado en el ingreso de los datos. Si nosotros vamos acá a ver datos detectados, vamos a poder ver, hago un poco de zoom para que se vea mejor, vamos a poder ver que en el documento que ingresamos detectó la ejecución fiscal, quién es el abogado del demandante, ¿sí? Que en este caso es Villarreal María Victoria, quién es el demandante, que es el gobierno de la ciudad, su quit, el fuero en el que estamos trabajando, nuevamente aquí se menciona la materia, podemos observar el dato del demandado, su quit, el número de adjudicación, el domicilio, el monto, el objeto de juicio, ¿sí? Y acá nuevamente el fuero. Esto nos permite que a través de un entrenamiento de lo que había mencionado Lautaro de la extracción de entidades y lo que él mencionó como NER o lo que hace Tramix MIA también, es entrenar un modelo que nos permita extraer información de los documentos que ingresemos y de esta manera poder ayudar o asistir en completar los formularios correspondientes. ¿Sí? Vamos a continuar avanzando para ver cómo se comporta con estas entidades que detectó. Vamos a cargar el certificado y el poder, que eran los datos obligatorios para la ejecución fiscal, y vamos a continuar. Acá lo que podemos ver es que por detrás, en la pantalla que se encuentra por detrás, cargó al actor y a su representante, ¿sí? Tal como lo hizo en el proceso manual, pero a su vez también nos presentó un mensaje donde nos indica que dentro del proceso de extracción de entidades detectó un sujeto, ¿sí? Y este sujeto es José Carlos Martínez. Lo que nos indica es si queremos vincularlo. Al decirle que sí, nos va a presentar el mismo formulario que vimos antes, donde ingresábamos cada dato manualmente. Acá ya nos lo va a completar el mismo sistema. En caso de que se requiera añadir información, se puede añadir en este paso también. Y vamos a crear la persona. A continuación, vamos a hacer el mismo paso de cargar el domicilio. Y vamos a agregar a la persona, ¿sí? De esta forma ya tenemos completa el paso de partes. Cuando avanzamos, ahora sí nos presenta el primer paso, que era en el inicio de demanda común que tenemos actualmente, y lo que nos hace es traer ya los campos precargados, ¿sí? Con lo que es la materia, el objeto de juicio, el monto, ¿sí? Ven que ya lo trajo, lo que es el número de adjudicación, también lo pudo obtener, y lo que nos resta completar es el concepto, el número de DGR y el plan de pagos. Al continuar, llegamos al mismo proceso de verificación de datos que vimos previamente. Si comparamos los dos procesos de inicio de demanda que mostramos, podemos ver que la capacidad de extracción automatizada de datos no solo nos ahorró tiempo, sino que también reduce la posibilidad de errores humanos, ¿sí? Garantizando una carga de datos más rápida y precisa, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es el ingreso de la parte, podría haber existido un error humano de tipear mal el número de documento o ingresar un apellido incorrecto. Al utilizar el asistente, esos datos tenemos la verdad de que fueron extraídos del documento. Una vez enviada la demanda, ¿sí? Ahora, una vez que se completa el inicio de la demanda, el expediente es recibido por la mesa de entradas del tribunal asignado.
donde se inicia el proceso judicial. Para esto, ahora accedimos a Urix para ver cómo se gestiona el proceso. En primer lugar, el personal de la mesa de entradas lo que va a hacer es acceder a su bandeja de pendientes. ¿Sí? Vamos a acceder aquí. En la bandeja de pendientes va a encontrar todas las demandas que fueron iniciadas y que aún no fueron recepcionadas por el organismo. En nuestro caso, vamos a trabajar con la demanda del gobierno de la ciudad contra Martínez José Carlos, ¿sí? Que es la que acabamos de ingresar. Y lo que nos permite es que si bien Urix brinda acceso a toda la información del expediente a través de sus diversas funciones, como por ejemplo ver las partes del expediente, ver los pases que tiene ese expediente, ver las actuaciones, lo que nos permite es llevar la gestión un paso más allá al proporcionar herramientas que ayudan al tribunal en la toma de decisiones. Con la ayuda de UrixMine se puede acceder rápidamente a un resumen de la demanda, ¿sí? Y poder obtener información útil a partir de la interacción con esta demanda. En este caso, nos resumió el texto que ingresamos, ¿sí? Acá pueden ver en la vista previa que es el mismo texto con el que estuvimos trabajando, y lo que nos indica es que se trata de una ejecución fiscal por una deuda impositiva, donde se le solicita al juez que ordene el pago de deuda más intereses, ¿sí? A su vez, lo que nos propone UrixMine son dos preguntas que pueden ser de nuestro interés para interactuar con este contenido. ¿Sí? Estas dos preguntas son simplemente ejemplos o sugerencias. Nosotros podemos trabajar o incorporar las preguntas que nosotros querramos. Por ejemplo, si seleccionamos la primera pregunta, donde indica cuál es el monto total de la deuda reclamada, incluyendo capital, intereses y costas, nos va a indicar la respuesta. ¿Sí? Ahí nos dice que el monto de capital reclamado es de 421.059 pesos con 12 centavos y que no se especifica el monto total con intereses y costas. ¿Sí? Ya que ahí está indicando que la persona promueve la ejecución fiscal, solicita que el juez determine e imponga esos intereses. Bien, así como podemos preguntar sobre esta información, también lo que le podríamos preguntar al ser un inicio de demanda es saber si lo que presentó está correctamente presentado. Entonces vamos a preguntarle ¿sí? Si la demanda está correctamente presentada y firmada por el demandante. En su respuesta indica que sí, que la demanda fue presentada correctamente, y lo que nos dice es por qué entiende que la demanda está correctamente presentada. ¿Sí? Indica que se acredita la personería, indica la correcta competencia del juez, ¿sí? Habla sobre los cobros, y así nos va detallando todo lo que UrixMine, o nos justifica por qué UrixMine entiende que esa demanda de ejecución fiscal está correctamente presentada. También nos puede brindar información contextual relevante, como por ejemplo saber si el mandatario constituyó un domicilio electrónico, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es usar una nueva pregunta con esa consulta. ¿El representante constituyó domicilio electrónico? Sí, es correcto. En el punto IN de personería, el representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituyó domicilio electrónico consignando el siguiente: domicilio electrónico 27124567789. Por lo tanto, el representante constituyó válidamente domicilio electrónico en el inicio de la demanda de ejecución fiscal, cumpliendo con los... ¿Sí? Acá lo que podemos ver es que no solo podemos interactuar a través de la escritura, sino que también podemos hacerlo a través de la voz, permitiendo simular una conversación con UrixMine, siempre dentro del contexto de la actuación con la que estamos interactuando. Discúlpame, Caro, quiero enfatizar que estás chateando con una actuación y con un expediente.
lo cual me parece totalmente revolucionario al integrar esta tecnología a lo que es la gestión del expediente electrónico. Bueno, te dejo. Solo resaltar que estás chateando con, con una actuación, así que bueno, muchas gracias. Bueno, cambiemos de escenario ahora. Vamos a explorar cómo podemos utilizar las funcionalidades que vimos recién, pero específicamente interactuando con un expediente que se encuentra en curso en el tribunal. ¿Sí? Para esto vamos a ir a nuestra bandeja en dependencia y en nuestro caso vamos a trabajar con el primer expediente que figura acá. ¿Sí? Que es un expediente por daños y perjuicios. Así como vimos que podemos interactuar directamente con la actuación, también podemos obtener un resumen del expediente en su conjunto. ¿Sí? Es decir, no yendo con una actuación específica, sino interactuando con cada una de las actuaciones. Acá en este caso también nos presenta un breve resumen del contenido, ¿sí? Donde nos dice que se trata de una demanda por daños y perjuicios que fue iniciada por Martín Rodríguez, ¿sí? A raíz de un accidente de tránsito. Indica que se reclaman daños materiales y morales, ¿sí? Y que la Administración Pública y Z Seguros se presentan y contestan la demanda oponiendo excepciones y negando los hechos. A su vez, como mencionamos antes, Unix Mind nos propone preguntas, ¿sí? Y en este caso, como estamos en el contexto del expediente, si las preguntas que nos propone están vinculadas estrictamente a una actuación, nos la referencia en la misma pregunta, ¿sí? Acá lo que nos quiere decir es que hay una resolución donde respecto a la pericia mecánica realizada que está vinculada a la actuación 8963. También podemos preguntar lo que nosotros querramos, ¿sí? O lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, le podríamos preguntar cuál es el monto, ¿sí? Ya que no lo indica en el resumen y es un tema de daños y perjuicios, queremos saber cuál es el monto que han demandado. Entonces le podemos preguntar cuál es el monto. ¿Sí? Ahí le preguntamos cuál es el monto reclamado por Rodríguez por los daños solicitados. Y ahí la respuesta que nos da es nuevamente, ¿cuál es el monto? ¿Sí? Que se encuentra, ¿cuál fue el monto que demandó? Que es de 376.050 pesos, y nos indica cómo lo distribuyó, ¿sí? Por lesiones, daño moral, gastos de farmacia, reparación del vehículo, disminución del valor de reventa, la privación del uso, ¿sí? La suma de todos esos daños termina dando el monto reclamado. También podríamos preguntarle acerca de la pericia, ¿sí? Ya que se han designado peritos mecánicos, entender si el resultado de la pericia coincide con el hecho demandado. ¿La pericia coincide con el hecho demandado? Sí, según se desprende de la pericia presentada por el perito ingeniero mecánico, sus conclusiones coinciden con la descripción de los hechos realizada por el actor en la demanda. En particular, el perito contesta afirmativamente los siguientes puntos. Determinar la existencia. ¿Sí? Y ahí es donde nos responde con la pregunta que hicimos, ¿sí? Tal como se les estoy mostrando, el audio de lo que menciona, de lo que dicta Unix Mind, se puede pausar en cualquier momento, ¿sí? O bien lo puedo reactivar. De los daños mencionados en el vehículo del actor. ¿Sí? Esto ya es decisión de cada uno cómo quiere interactuar con el sistema. Así como vimos que las preguntas que le vamos haciendo están vinculadas a la información, a los datos que tiene Unix Mind, lo que podemos también es solicitarle asistencia y recomendaciones en lo que es el trámite judicial. Por ejemplo, le podríamos preguntar cuál es el siguiente paso procesal que nos recomienda realizar, ¿sí? ¿Cuál es el estado administrativo actual y cuál sería el siguiente paso procesal a realizar por el juez?
En la documentación provista no se menciona explícitamente el estado administrativo actual del expediente. Sin embargo, podemos inferir que el estado actual es el siguiente. Se contestó la demanda por parte de la Administración Pública y SED Seguros S.A., oponiendo excepciones y contestando los hechos. Se presentó el informe pericial mecánico. Se corrió traslado de la contestación de demanda a la actora. El próximo paso procesal que debería realizar el juez sería 1. Resolver las excepciones opuestas, falta de legitimación pasiva, cuestión constitucional, etc. 2. Resolver sobre la prueba ofrecida y producida, pericial mecánica. 3. Disponer que la actora conteste el traslado de la contestación de demanda dentro de un plazo prudencial. 4. Una vez cumplidas estas etapas, el expediente estaría en estado de dictar sentencia. En resumen, el estado administrativo actual es en trámite y el siguiente paso sería resolver las incidencias planteadas para luego disponer la réplica de la actora y quedar en condiciones de fallar. Bien. Continuemos, ¿sí? Así como estamos viendo esta interacción con el chat, con lo que es UrixMind, también dentro del contexto del expediente, la inteligencia artificial está disponible para brindarnos su ayuda en la creación y edición de actuaciones. Para esto, vamos a crear una actuación. Seleccionamos el modelo que requiramos. En mi caso, voy a utilizar una resolución de prueba. Vamos a completar los datos necesarios y vamos a crear la actuación. Una vez creada la actuación, ¿sí? Ahí te puse ver. Una vez creada la actuación, que es esta resolución prueba que se encuentra en estado borrador, lo que vamos a hacer es utilizar la opción editar contenido con Cloud. Esta edición con el contenido Cloud se trata de una nueva integración en Urix con el editor de documentos web, el cual permite trabajar de manera colaborativa y hacer uso de las funcionalidades y extensiones de los editores de documentos que ya conocemos, ¿sí? Como es los formatos, el dictado por voz, todo lo que es la gestión de cambios. Como novedad de este editor web es que también permite utilizar la extensión de ChatGPT, ¿sí? Como vemos acá arriba, la cual nos va a permitir que al seleccionar el texto y hacer clic derecho, nos va a ofrecer distintas funcionalidades, como corregir ortografía y gramática, reescribir de manera diferente, hacer más largo el texto, hacerlo más corto, más simple, hacer un análisis del texto, por ejemplo, resumir. ¿Sí? Lo que le vamos a pedir es que nos resuma el texto que tenemos aquí arriba y acá nos coloca el resumen, ¿sí? Donde nos dice: se solicita la realización de medidas probatorias en un caso de daños y perjuicios provocado por una compañía de seguros. Se requiere a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos que acompañe todos los antecedentes administrativos mediante un oficio que deberá ser contestado en un plazo de 15 días. ¿Sí? Así como dijimos que le podemos pedir que nos haga el resumen, también podemos pedirlo que lo escriba diferente o que lo haga más corto o más largo. Por ejemplo, vamos a pedirle que este párrafo lo reescriba de manera diferente. ¿Sí? Y acá nos lo reemplazo. También podríamos pedirle que este mismo párrafo lo haga más corto. ¿Sí? O, por último, podríamos pedirle que lo haga más largo. ¿Sí? Y ahí en ese caso nos va modificando el texto, siempre considerando que lo que modifique debe ser supervisado por nosotros una vez que esté, para asegurarnos de que la información que introdujo en el documento sea la correcta y la esperada. Bien. Volvamos a Urix, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el documento, ¿sí? Otra funcionalidad u otro punto funcional donde introdujimos los beneficios de UrixMind es en un proceso de anonimización de documentos. Para esto, cada actuación cuenta con una nueva funcionalidad, anonimizar,
que ofrece una nueva versión del contenido con el reemplazo de todos los datos identificatorios como nombres, denominaciones, documentos de identidad, domicilios, entre otros datos que permitan identificar a las personas. Lo importante de esto es que el reemplazo lo hace con datos que parezcan reales, pero que no pierdan la coherencia ni la comprensión del texto original. Sí, es decir, que si yo leo esta información, sigue teniendo el mismo sentido que el documento original. Acá en este caso podemos ver cómo reemplazó el nombre, ¿sí?, del actor, ya no es más Rodríguez Martín Alejandro, sino que es Juan Pérez, su número de documento, el nombre del abogado con su domicilio electrónico y también reemplazó al demandado, ¿sí?, que no es Z Seguro, sino que es Aseguradora del Sur. Bien, para ir cerrando esta pequeña y rápida demostración de los distintos puntos funcionales, vamos a pasar al último punto que presentaremos hoy, que es la integración de Urix con los canales de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. Esta integración nos permite acceder a los expedientes y realizar consultas directamente desde nuestro celular, recibiendo las respuestas instantáneas, siempre de manera segura y confiable. Es decir que con la integración de WhatsApp o Telegram, simplemente enviamos un mensaje con nuestra consulta y UrixMind nos responde con los datos del expediente que estemos consultando. Para esto vamos a cambiar la pantalla y voy a pasar a compartir la pantalla de mi celular. Bien, vamos a iniciar una conversación por WhatsApp con UrixMind. Quisiera solicitar información actualizada sobre el estado y novedades de un expediente en específico. ¿Podrías proporcionar detalles sobre el último documento agregado en ese expediente? Acá podemos ver donde nosotros interactuamos, ¿sí? Le consultamos sobre un expediente, nos indicó cuál es su estado administrativo actual y cuál fue la última acción que se realizó en ese expediente, que en este caso fue el pase a estudio, el 3 de abril. Y lo que le solicitamos es la última información o la última novedad sobre las actuaciones, ¿sí? En ese caso nos indicó que el 6 de marzo se firmó la última actuación, que es la prueba pericial con el traslado de la pericia, y nos compartió un resumen de ese documento, ¿sí? Donde nos indica que se trata de una pericia realizada por un ingeniero designado. El perito analizó la documentación del expediente y realizó la inspección de los vehículos. Detalla que hubo un choque entre los autos conducidos por el actor y el demandado. Estima los días que demoró la reparación del vehículo del actor, adjunta el presupuesto y su comparación con los precios actuales, concluye que la mecánica del accidente se corresponde con la descripción de la demanda y solicita la aprobación de la pericia y el pago de sus honorarios profesionales. Ahora iniciemos una conversación también, pero con el canal de Telegram, ¿sí? En este caso, solamente le ingresamos el número sin identificar el año y el sistema, o UrixMind mejor dicho, detectó que existen más de un expediente con ese número. Entonces lo que nos solicita es, en un listado de opciones, seleccionar cuál es el expediente correcto. Vamos a seleccionar el último, que es el de nuestro interés.
¿sí? Nuevamente nos indica, como lo vimos con WhatsApp, el estado y el último movimiento, y lo que le vamos a solicitar es la actuación más reciente. ¿Sí? Y acá podemos observar que también nos indicó cuándo se firmó la última actuación y nos envió el resumen del texto como lo vimos en WhatsApp. Bien. ¿Qué queremos introducir con todas estas presentaciones y esta pequeña demo? Que ahí Lautaro va a cerrar el webinar con un pequeño resumen. Es demostrar o haber plantado la semilla para que cada uno de nosotros nos imaginemos dónde podemos hacer uso de esta inteligencia artificial. ¿Sí? Lo que trajimos son pequeños ejemplos para que tengamos la dimensión de lo que nos puede ayudar esta herramienta en el día de hoy. Lautaro, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Caro. Increíble, muy buena la demo. La verdad que es súper, súper clara. Espero que ahí se vea la presentación. Bueno, resumiendo, como dijo Caro, queda un minuto, pero voy a tomarme un poquito más. Espero que estén ahí. UrixMind, entonces, ¿qué es? Es el primer sistema que implementa el expediente judicial electrónico 100% cognitivo. Está diseñado para dialogar en forma inteligente con letrados, justiciables, abogados y revoluciona la manera de interactuar con la justicia. Como vieron, Carolina estaba chateando con expedientes, con actuaciones. En el medio estábamos extrayendo entidades, estábamos ayudándonos en la redacción. Podemos ver como resumen, ¿no? UrixMind asistiendo en lo que es el inicio del proceso judicial, haciendo detección automática de entidades, acelerando el proceso del inicio de la demanda, chateando con la demanda, haciéndoles preguntas, antes de leerla toda, le puedo ir haciendo preguntas concretas, ir al dato, a lo que es preguntas efectivas sobre el dato del contenido del documento, pasamos de la gestión del expediente a la gestión del dato judicial, UrixMind asistiendo con IA en lo que es redacción de documentos legales, obviamente con todas las warnings que hice al principio sobre el uso responsable de la inteligencia artificial generativa, UrixMind asistiendo en la protección de datos sensibles, anonimización automática. Quiero decir también que en todos los ejemplos que vimos ningún dato es real y para eso Unitech utilizó la inteligencia artificial generativa para generar datos justamente de prueba, pero que realmente tienen la coherencia, como dijo Carolina, de todo lo que es el contexto judicial. Y asistiendo a la ciudadanía también con IA desde WhatsApp, Telegram y múltiples canales para pasar esto, ¿no? Todos los sistemas están evolucionando hasta sistemas conversacionales. Como le enseñamos a las máquinas a hablar nuestro idioma, ahora empezamos a hablar con los sistemas, preguntarles lo que es de interés para hacer mejor nuestro trabajo. Acá comento el caso de San Luis, que está próximamente subiendo la última versión de Urix Cloud Native AWS y ya nos comentó que tienen mucho interés en ser los primeros en implementar UrixMind. Bueno, ellos tienen el gran antecedente de haber sido el primer poder judicial en despaperizar totalmente todas sus jurisdicciones. Así que bueno, los quería exponer un poquito con eso, pero porque sé que están muy entusiasmados con todo lo que estamos haciendo en materia de inteligencia artificial. Pero por último, la inteligencia artificial generativa no es una solución mágica, ¿no? Para todos los problemas del sistema judicial. Y es claro que no la podemos abordar sin el expediente judicial electrónico. O sea, el expediente judicial electrónico es tan esencial para la inteligencia artificial como el agua en la navegación, como diría mi viejo, para los que no conocen, ¿no? O sea, si no tenemos expediente judicial electrónico, difícilmente podemos implementar inteligencia artificial generativa al expediente judicial. Eh, Estamos convencidos en Unitech que es una tecnología disruptiva, va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas y nos va a cambiar a nosotros también en la interacción con las máquinas. Pero es también destacable que no es una herramienta que es, por más que es disruptiva, no deja de ser complementaria y no va a reemplazar el trabajo intelectual de los magistrados, los funcionarios y los profesionales de derecho en la administración de la justicia. Una gran conclusión que hay en toda esta materia es que el trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial, sino que te lo va a quitar aquellas personas que usando la IA pueden hacer un trabajo mejor que el tuyo. Y estamos acá desde Unitech para ayudarlos a hacer mejor su trabajo. Sabemos la responsabilidad enorme que tienen los poderes judiciales, los letrados y todo el ecosistema judicial. Y bueno, queríamos mostrarles estas novedades. Decirles que al final del webinar va a haber una encuesta. Acá la pueden escanear para ir haciéndola los que quieran. Si no, cuando termine el webinar les va a quedar un link. Es súper valioso su feedback. Y bueno, les dejo acá el contacto de comercial. Tengo unas preguntas, pero no sé si me da el tiempo. Algunos preguntan si sí o sí hay que tener Urix Cloud Native para hacer UrixMind. La respuesta es que no, porque Urix Cloud Native está basado totalmente en microservicios y UrixMind también, y está pensado con economía de APIs, ¿no? Usando APIs para todos, integrar a otros sistemas
Si ya hay sistemas existentes de gestión documental, nosotros podemos acercarles las bondades de Jurix Mind a su sistema de gestión judicial. Y obviamente aquellos que adquieran Jurix Cloud Native viene con toda la novedad del expediente judicial electrónico cognitivo. Así que bueno, nos pasamos 3 minutos, pero muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que les haya servido, bueno, que confíen en Unitech para acompañarlos en este gran desafío de la inteligencia artificial en justicia, y quedamos a disposición para consultas, para que vean el sistema las veces que quieran. Y bueno, ansiosos de acompañarlos en esta transición de incorporación de inteligencia artificial en sus poderes judiciales. Y bueno, gracias Carolina, gracias a todos. Un gran abrazo. Adiós.